En este video vamos a resolver el problema práctico o problema de práctica 3.1 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema nos dice lo siguiente: obtén los voltajes nodales en el circuito de la figura 3.4. Este es el circuito de la figura. También en este tipo de problemas de práctica nos dan la respuesta para que hagamos la operación, el procedimiento, obtengamos la respuesta y comparemos con la que nos da el libro. Entonces ahora pasamos a cómo resolveremos este ejercicio. Lo vamos a resolver mediante análisis nodal. En el libro nos dan este pequeño recuadro que contiene 3 pasos para determinar voltajes nodales que nos sirven para, o que es parte del método de análisis nodal. Entonces ahora vamos a pasar con el paso 1, o como yo lo suelo decir, paso 1.1, que es definir el nodo de referencia. Y en este caso aquí se define el nodo de referencia, que ya lo tiene puesto el libro, pero comúnmente se pone en este lugar, ok, pero también puede ser que pueda ser el 1, el 2 y también puede ser este de aquí. Sin embargo, lo recomendable sería que sea en este lugar, ok. Entonces ahora pasamos al paso 1.2, que es asignar etiquetas de voltaje a los nodos. En este circuito, ¿cuántos nodos tenemos? Y bueno, primeramente, ¿qué es un nodo? Un nodo es donde se conectan dos o más elementos. En este caso tenemos resistencias y fuentes de corriente. Aquí tenemos un nodo 1 donde se conectan esta fuente de corriente, este resistor de 2 ohms, este resistor de 6 ohms. Tenemos este nodo 2, y así, aquí se conecta esta resistencia y esta fuente de corriente. Y en el nodo 3 tenemos 4 elementos conectados, que son esta fuente, esta resistencia y esta fuente, ok. Entonces tenemos nodos que le designamos la letra n de igual a 3. Para el nodo 3 o n igual a 3, usamos esta fórmula de aquí, que es voltaje del nodo n-1. Ponemos 3 menos 1 da voltaje en el nodo 2. Para n2 igual a 2, voltaje en el nodo 1. Y para n igual a 1, el voltaje en el nodo 0. El nodo 0 normalmente se le coloca a la resistencia, al nodo al que le asignamos la referencia. Pero esto me causa un poco de conflicto, ya que habrá algunos ejercicios donde nos pidan buscar un voltaje V0. Por eso normalmente no se coloca esto de para n igual a 1 y que nos dé V0, ya que lo tomamos como que al que le corresponde V0 va a ser el nodo de referencia. Entonces únicamente se tendría que poner para el nodo V2 y para el nodo V1. Ya con esos datos colocamos aquí la etiqueta, que se va a ser V1, y este que va a ser aquí va a ser V2. Entonces ahora comenzamos con el paso 2 o el paso 2.1, que es aplicar Kirchhoff Current Law a cada nodo, que es la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, primeramente recordamos a qué se refiere esta ley o esta regla. Entonces, para eso analizamos esta simbología. Nos dice lo siguiente: la sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a 0, donde en esta nomenclatura n es igual al número de ramas conectadas al nodo, y subíndice n es la n-ésima corriente que ingresa o sale del nodo. Ok, ya con esto ya tenemos la definición de la ley de corriente. Ahorita veremos cómo se hace. Y lo primero que tenemos que hacer, o el paso 2.1.1, es definir corrientes dentro del circuito. Ok, aquí ya he definido mis corrientes. Para definir corrientes únicamente tienes que ver que sea lógico. Por decir, I1 solo puede ser utilizado en esta sección, no puedes colocar I1 en nuestro nodo. I2 tampoco lo pondrías a utilizar acá. En cambio, I3
sí lo puedes utilizar porque sale de este nodo y entra a este nodo. También tienes que tener cuidado con que al escribir la ecuación de cada nodo, respetes una nomenclatura, por decir, definimos el signo de las corrientes. Lo común es que las corrientes entrantes al nodo sean positivas y las salientes al nodo sean negativas. Entonces vamos a aplicar esta ley en el nodo 1 o en donde tenemos la etiqueta B1. Ok, aquí tenemos el nodo B1 y analizamos, la corriente 1 entra o sale del nodo. Veamos el sentido de la flecha, la corriente 1 entra al nodo, por lo tanto es positivo. Entonces la corriente I3 sale del nodo, por lo tanto es negativo. Y la corriente I2 sale del nodo, por lo tanto es negativo. Entonces nos queda la ecuación I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Entonces ahora vamos a pasar los negativos del otro lado de la ecuación y nos queda I1 es igual a I2 más I3. Pero tenemos valor para I1. La corriente I1 es igual a 1 amperio. ¿Por qué es igual a 1 amperio? Es debido a esta fuente de corriente. Esta fuente de corriente está suministrando una corriente de 1 amperio y esta fuente de alimentación también puede ser designada como la corriente I1, ¿ok? Entonces, como es 1 amperio, lo sustituimos y obtenemos esta siguiente ecuación, o la ecuación 1, donde 1 amperio es igual a la corriente I2 más la corriente I3, ¿ok? Ya tenemos nuestra ley, aplicada nuestra ley y obtuvimos esta ecuación para el nodo 1. Entonces hacemos lo mismo para el nodo 2. Vemos que la corriente I3 entra al nodo, por lo tanto se pone positivo. La corriente I4 sale del nodo, por lo tanto se pone negativa. Y la corriente I5 también sale del nodo, por lo tanto es negativa. Pasamos los negativos del otro lado de la ecuación y obtenemos que la corriente I3 es igual a la corriente I4 más la corriente I5. Pero la corriente I5 vale 4 amperios. ¿Por qué? Porque vean dónde está la corriente. Y aquí tenemos la fuente de corriente. Esto igual les puede ayudar a que puedan tener un orden al momento de colocar sus corrientes, ya que si tú pones esta corriente 1 al revés, pues obviamente te va a dar que si aquí en el sentido de la fuente te dice que es para arriba y te dice que es positivo, si tú le pones a esta etiqueta o a la flecha hacia abajo, pues eso quiere decir que aquí va a ser negativa. Entonces lo conveniente es que lo pongas al mismo sentido que las fuentes, al igual que en este caso, ok. Entonces regresando aquí, sabemos que I5 vale igual a 4 amperios, entonces obtenemos que I3 es igual a la corriente I4 más 4 amperios. Cuando tenemos esto vamos a despejar, vamos a dejar de un lado los números y de un lado las corrientes. Entonces pasamos I4 de este lado de la ecuación, reordenando obtenemos la ecuación 2 que es 4 amperios es igual a la corriente I3 menos la corriente I4. Una vez obtenidas esas ecuaciones, la ecuación 1 y 2, vamos a pasar al paso 2.2, que es convertir los voltajes de rama a voltajes nodales. ¿Qué es eso de voltajes de rama? Pues es lo que acabamos de obtener, son las corrientes que entran en un nodo, ¿ok? Son estos, aquí tenemos los voltajes de rama en este nodo y los voltajes de rama en este nodo. Entonces tenemos que convertir estas ecuaciones a términos de voltajes nodales. Para hacer esto recordamos la ley de Ohm, donde el voltaje, que aquí no aparece, pero el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Despejamos corriente y obtenemos que es voltaje sobre resistencia. Recordamos que el voltaje es un diferencial de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser transformado a esto, Vn menos Vm, ¿ok? Veamos este ejemplo. Tenemos una corriente I que va del voltaje 2 al voltaje V1. Entonces le aplicamos la ley de corriente a esta corriente y para obtener el valor de la corriente es I1 es igual a V2 menos V1 sobre la resistencia. ¿Cómo definimos cuál voltaje iría acá en Vn y cuál iría acá en voltaje Vm? Bueno, siguiendo esta definición, que la corriente siempre fluye de un voltaje alto a un voltaje bajo. Entonces,
Si el sentido de la corriente es de B2 a B1, eso quiere decir que B2 es mayor a B1. Entonces B1 es menor a B2. Entonces B2 va aquí donde va Bn y B1 va donde va Bm. ¿Ok? Y el valor de la resistencia que va acá es el valor por el cual pasa la resistencia, que sería R. Con esto en mente, ya podemos transformar las ecuaciones que obtuvimos a voltajes nodales. Primeramente vamos a transformar las corrientes una por una. Para la corriente I2, vamos a donde está la corriente I2, veamos que el sentido es hacia abajo, es decir, el voltaje mayor es V1, el voltaje menor es el de la Tierra, que es igual a 0 o cercanamente a 0. Entonces sustituimos en esa fórmula y obtenemos que la corriente I2 es igual al voltaje V1 menos 0 sobre 2 ohms. V1 menos 0 da como resultado V1, entonces obtenemos que la corriente I2 es igual al voltaje V1 sobre 2 ohms y obtenemos la ecuación 3. Para la corriente I3, ahora vamos hacia la corriente I3 y vemos que tiene el sentido de ir de B1 a B2, ¿ok? Entonces sustituimos en la ecuación y obtenemos B1 menos B2 sobre la resistencia por la cual pasa, que es de 6 ohms, ¿ok? Entonces obtenemos que la corriente I3 va a ser igual a B1 menos B2 sobre 6 ohms y esta es la ecuación 4. Ahora para la corriente I4. Aquí tenemos la corriente I4 que va de B2 a 0 volts o a la Tierra. Entonces sustituimos en la ecuación, obtenemos B2 menos 0 sobre 7 ohms, que es la resistencia de aquí. B2 menos 0 da B2, entonces obtenemos que la corriente I4 es igual a B2 sobre 7 ohms y obtenemos la ecuación número 5. Entonces ahora vamos a sustituir las ecuaciones 3, 4 y 5 en las ecuaciones 1 y 2. Aquí tenemos la ecuación 1 y 2, la 3, 4 y 5. Sustituimos en la ecuación de los nodos, ¿ok? Tenemos 1 amperio es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Entonces ahora aquí en I2 vamos a poner B1 sobre 2 ohms y en I3 vamos a poner B1 menos B2 sobre 6 ohms y obtenemos la ecuación 6. Aquí en 4 amperios es igual a I3 menos I4. Obtenemos 4 amperios es igual a B1 menos B2 sobre 6 ohms menos B2 sobre 7 ohms y obtenemos la ecuación 7. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que simplificar las ecuaciones 6 y 7. Para eso vamos a utilizar su respectivo mínimo común múltiplo, MCM. Entonces aquí tenemos las ecuaciones, nos fijamos de sus denominadores que son 2 y 6 y 6 y 7. Le sacamos el mínimo común múltiplo. 2 y 6 aplicamos su mitad, la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3. 1 ya no se puede sacar mitad, ya se queda así, entonces ahora tenemos que sacar la tercera parte de 3, para eso lo dividimos entre 3, bajamos el 1 y 3 entre 3 da 1. Entonces el mínimo común múltiplo es la multiplicación de 2 por 3, da como resultado 6. Ahora para esta ecuación tenemos denominadores 6 y 7. 7 y 6 le sacamos mitad, únicamente se le puede al 3, se baja el 7, la mitad de 6 es 3, entonces ahora a 7 no se le puede sacar mitad, tampoco tercera, a 3 se le puede sacar tercera, escribimos la tercera, bajamos el 7, dividimos 3 entre 3, da 1, entonces ahora únicamente nos queda el 7 y lo podemos dividir entre 7, 7 entre 7 da 1 y ya todos los términos están en 1, entonces el mínimo común múltiplo queda como la multiplicación de 2 por 3 por 7, queda como resultado 42. ¿Ok? Entonces ahora vamos a multiplicar cada ecuación por su mínimo común múltiplo. Entonces aquí tenemos la ecuación inicial, la multiplicamos por su mínimo común múltiplo. Y tenemos 1 amperio por 6, da 6 volts. B1 sobre 2 ohms por 6, sacamos la mitad de 6, es 3. Entonces obtenemos 3B1 más... Aquí multiplicamos B1 menos B2 sobre 6 ohms por 6. 6 entre 6 da 1. Únicamente nos queda 1 por lo que está en el numerador. Y eso da B1 menos B2. ¿Ok? Entonces sumamos ahora 3B1 más B1. Y nos queda 6 volts es igual a 4B1 menos B2. Entonces ahora, ¿por qué le cambié
la unidad al 6. Eso es debido a que los denominadores son términos de ohms. Entonces el mínimo con un multiplicador también va a ser término de ohm. Entonces si multiplicamos resistencia, que es ohm, por amperios, que es corriente, eso es la fórmula de ley de Ohm, que es corriente por resistencia, da como resultado voltaje. Entonces estas ecuaciones ya no están en términos de corriente ni de resistencia, o sea, sí están, pero implícitamente en su producto, que va a ser voltaje. Ahora ya es voltaje esto. Ok, entonces ahora pasamos a la otra ecuación. 4 amperios es igual a V1 menos V2 sobre 6 ohms menos V2 sobre 7 ohms por 42. Lo multiplicamos 42 por cada término dentro de este paréntesis, se queda 4 amperios es igual, aquí es 42, es igual a V1 menos V2 sobre 6 por 42, bueno, 4 por 42 a 168. Aquí dividimos 42 entre 6, debe dar 7. Sí, debe dar 7 y multiplicamos 7 por el numerador, ¿ok? Y aquí 42 entre 7 da 6, entonces queda menos 6V2, ¿ok? Entonces ahora multiplicamos 7 por lo que está entre paréntesis y nos queda esto, sumamos menos 7V2 más 6V2 y nos queda esta ecuación 9, que es 168 volts es igual a 7V1 menos 13V2. Ok, ya con esto ahora vamos a seguir trabajando. Ya teniendo las ecuaciones 8 y 7, 8 y 9, pasamos al paso 3, que nos dice lo siguiente: resolver las ecuaciones resultantes simultáneas para obtener los voltajes nodales desconocidos. Para esto utilizaremos un método para resolver ecuaciones común, los que serían ya sea reducción, igualación o sustitución. En este caso voy a utilizar eliminación o reducción para encontrar las incógnitas V1 y V2. Entonces ponemos nuestras ecuaciones de esta manera. Y lo primero que hacíamos es ver si tenemos términos que tengan signos diferentes pero mismo coeficiente. En este caso no somos afortunados ya que ninguno lo tiene. Entonces tenemos que multiplicar coeficientes, los coeficientes de una variable, por su ecuación contraria. En este caso este 13 corresponde a este 13 y este menos 1 corresponde a este, ¿ok? Multiplicamos 13 por 6 da 78, 13 por 4 52 y 13 por menos B2 da menos 13B2. Menos 1 por 168 da el resultado menos 168, menos 1 por 7, menos 7 y menos 1 por menos 13 más 13. Y vemos que aquí ya tenemos el coeficiente igual y el signo diferente, entonces estos se pueden eliminar y nos queda únicamente esto. Entonces ahora hacemos 78 menos 168 da como resultado menos 90. 52 menos 7V1 da como resultado 45V1. Entonces ya podemos encontrar el valor de V1, ya que en esta ecuación únicamente nos queda la incógnita V1. Para eso pasamos a dividir este 45 que está multiplicando V1 a los menos 90 y obtenemos que V1 es igual a menos 90 sobre 45. V1 es igual a menos 2 volts. Ok, y esta es nuestra primera incógnita. La incógnita del voltaje nodal V1 es igual a menos 2 volts. Una vez ya encontrado el valor de una incógnita, para encontrar la siguiente, eso ya es más fácil. Únicamente sustituimos V1, aquí no es V2, es V1, en cualquier ecuación inicial para obtener V1, ya sea en 8 o en 9. Y no es V1, es V2, ¿ok? En este caso yo selecciono la ecuación 8 y donde yo vea V1 lo sustituyo por menos 2 y me queda 6 volts es igual a 4 por menos 2 volts menos V1. Entonces hacemos la multiplicación de 4 menos 2 volts, da como resultado menos 8 y obtenemos 6 volts es igual a menos 8 volts menos V2. ¿Ok? Entonces ahora estos menos 8 pasa de este lado de la ecuación, nos queda 6 volts más 8 volts es igual a menos V2. Hacemos la suma y nos va a dar 14 igual a menos V2. Entonces dejamos positiva la incógnita. Para eso aquí tenemos un coeficiente menos 1 que va a pasar, o podemos multiplicar todo por menos 1
y B2 queda positivo, pero 14 se vuelve negativo. Entonces el valor de nuestro nodo B2 es igual a menos 14 volts y aquí es nuestra respuesta final. B1 es igual a menos 2 volts y el voltaje nodal B2 es igual a menos 14 volts. Entonces ahora vamos a nuestra primera diapositiva y vamos a ver las respuestas. B1 es igual a menos 2 volts y B2 es igual a menos 14 volts. Por tanto, hemos terminado este problema de práctica 3.1 de manera correcta. Como siempre les habla su amigo Iván 4.0, quiero ser inventor, y te invito a suscribirte a este canal, a darle like a este video y a comentar cualquier cosa o duda que tengas acerca de este video para que puedas apoyarme. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.